Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien. Les recuerdo, mi nombre es Jocelyn Hernández y bienvenidos una vez a mi canal, donde estaré platicando acerca del comercio internacional y la logística. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el rendimiento en los procesos y la ley de Little. ¿Lo han escuchado antes? Ok. Se habla de que para poder evaluar el rendimiento tenemos que identificar la utilización y la capacidad de los equipos o procesos. Y estos se van a evaluar a través del Working Process, WIP, el tiempo de ciclo. ¿Ok? Entonces, para empezar a platicar de todo esto, me gustaría primeramente mencionarles qué es la ley de Little o cuál es la ley de Little. Esta nos habla de lo que es el rendimiento, la utilización y la capacidad, y que estos están íntimamente relacionados unos con otros. ¿Ok? La ley de Little también se conoce como la teoría de las colas. Y pues bueno, entonces esta nos habla, o esto tiene una fórmula para poder evaluar o identificar. Dice que el working process es igual al rendimiento por el tiempo de ciclo. Voy a recapitular qué es el working process, qué es el rendimiento, qué es el tiempo de ciclo, para poder entender un poco más a detalle esta fórmula. El working process o WIP es el número de peticiones de un sistema. Por ejemplo, es el número de unidades de trabajo o entidades que se están procesando, es decir, que ya han entrado al sistema, pero que todavía no han salido. El tiempo de ciclo es el periodo entre la entrada de una entidad al sistema hasta la salida de esta entidad. Y esto se mide pues básicamente por tiempo, pueden ser minutos, horas, días, meses, dependiendo del proceso. Y el rendimiento es el número de unidades de trabajo o entidades que salen del sistema en un tiempo determinado. Entonces, para ponerlo en un ejemplo y que lo podamos entender, voy a hablar de la fabricación de salchichas. Entonces, todos sabemos que las salchichas pues viene de la carne, ¿no? O este tipo de salchichas se van a producir por carne. Entonces, el working process es desde que entra la carne a la máquina que va a procesarla y que la va a convertir y la va a entubar, etcétera, ponerlo en esta como bolsita, ¿no? Donde nosotros así la podemos encontrar. Entonces, el working process es desde que entra la carne al sistema hasta que salen las 5, 10, 15, 20, las salchichas que sean de este kilo de carne. Y el tiempo de ciclo es cuánto se tardó este kilo de carne en procesarse en tantas salchichas. Voy a decir que por un kilo de carne salen 50 salchichas. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se tardaron en salir estas 50 salchichas desde que entró el kilo de carne? Este es mi tiempo de ciclo. Y el rendimiento, pues básicamente serían 50 salchichas. 50 salchichas. Y voy a decir que se tarda una hora. 50 salchichas entre una hora, ¿no? O por hora. Ese es el rendimiento. Entonces, regresándonos a la ley de Little, esta nos habla de que todo tiene que ser, que toda la información tiene que ser promedios operativos y que sean tomados en un largo plazo, pues para que puedan ser más estándares, ¿no? Entonces, para poder realmente cumplir con estos requerimientos, tenemos que tomar en cuenta que se van a utilizar valores medios de todos los parámetros. Por ejemplo, el promedio del tiempo de ciclo y el promedio del working process y promedio del rendimiento. Y las unidades deben ser coherentes. Por ejemplo, si medimos el rendimiento en semana, el tiempo de ciclo también tiene que ser de una semana y el promedio de una semana y pues básicamente tanto el rendimiento como el tiempo de ciclo y el working process tiene que ser la información de una semana, ¿ok? Y el sistema tiene que estar estable, es decir, que básicamente esté en las condiciones normales operativas. Muy bien, entonces, cuando hablo de condiciones normales, no me refiero a que no puede haber variaciones en el proceso. Sí puede haber porque ningún proceso es perfecto. Sin embargo, hablo de condiciones normales que normalmente tienen nuestros procesos. Por ejemplo, voy a dejar este ejemplo de la salchicha. Tal vez esta empresa tiene 3 turnos, ¿no? Y voy a medir toda la información de una semana
laboral y tiene 3 turnos. Entonces, tal vez en la mañana, en lugar de sacar 50 salchichas, van a salir 45. ¿Por qué? Porque la carne está más dura, está más fría, tarda más en amasarse, porque así está el clima, ¿no? Esa es la condición normal de la operación. Pero hay una variable, el clima. En la tarde es más caluroso, la carne pues ya está un poco más descongelada cuando inicia la línea, entonces van a sacar 52 salchichas. Y en la noche, pues bueno, tal vez las personas que están en la línea no son las más expertas, o ahí se ponen a las personas que van ingresando a la planta o a la compañía, entonces van a sacar 48 salchichas, ¿no? Si se fijan, en cada turno hubo variaciones por diferentes motivos, sin embargo son condiciones normales de la operación de esta compañía, porque básicamente así es, ningún proceso es totalmente estándar o que todo sea igual todo el tiempo, ¿no? Tal vez es recurrente que la máquina pues se sobrecaliente y entonces me va a generar algún paro en algún turno. Pues bueno, al final pues sí es algo, es alguna variable a evaluar, pero es algo pues común del proceso, ¿no? Entonces también se va a considerar estas variables dentro de nuestras condiciones estándares, ¿no? O generales del proceso. Muy bien. Entonces, para poder entender el WIP o Working Process como algo numérico y poderlo contabilizar, tenemos que entenderlo como una entidad en días de suministro. Para esto tenemos una fórmula. Entidades igual a entidades entre días por días. Por ejemplo, hablando de este mismo ejemplo de las salchichas, es cuántas entidades tenemos en la suma de estos 3 turnos. Y por ejemplo voy a decir que esta empresa solo trabaja 5 días a la semana y quiero sacar la evaluación de un mes. Entonces sería cuántas entidades produje durante este mes, por los 3 turnos, entre cuántos días laboré a la semana, 5, por cuántos días al mes, ¿no? O cuántos, por ejemplo, voy a decir que en los 3 turnos saqué 140 salchichas por día. Entonces serían 140 por 30, porque trabajé los 30 días en esta ocasión. Y abajo sería pues igual entre 30, ¿no? Entonces, pues bueno. Esta evaluación o esta ley de Little se puede utilizar en una máquina, en una línea de producción o inclusive en un proceso completo. Todo depende de lo que tú quieras evaluar. ¿Ok? Y pues bueno, también es importante considerar la variabilidad, que es algo constante en la vida, y que cualquier recolección de datos no va a ser perfectamente uniforme y que siempre van a existir variabilidades. Por ejemplo, en lo de las salchichas, pues bueno, les platicaba, ¿no? Que puede haber descomposturas, personal nuevo, el clima. Y si me voy un poco más a darles otros ejemplos, voy a decir, quiero sacar el promedio de altura de los hombres que viven en Celaya de un rango de edades de 20 a 30. Quiero saber cuál es el rango de altura promedio. Entonces, voy a tener que mi población pues son los hombres de 20 a 30 años que viven en Celaya. Ok. Pero pues, ¿cómo voy a sacar la información de todos los hombres de Celaya? Va a ser súper difícil, tendría que ir casa por casa, me generaría mucho tiempo o recursos económicos, ¿no? Entonces, pues para sacar como pues una muestra de esta población, puedo yo poner que voy a sacar o recopilar la información de 50 hombres de entre esas edades, ¿no? Entonces me voy a ir un día al centro de Celaya y voy a estar preguntándole a los hombres su edad y que me pasen su altura. Entonces ahí yo pudiera sacar una media, ¿no? Voy a sumar las alturas de estas 50 personas, las divido entre 50 y me va a dar un número. Sin embargo, pues esta medida no es como lo más ideal, porque tal vez dentro de estas preguntas yo me encontré con un hombre que pues está muy alto, ¿no? Que sale del promedio de los hombres y que tal vez medía 2 metros. Entonces esto pues me va a generar un pico, ¿no? En mi medida. O tal vez yo le pregunté a alguien que tenía enanismo.
entonces pues también ya me va a generar pues otro piquito, ¿no? Entonces ahí mi información tal vez ya no va a ser la más estandarizada. Entonces con esto lo que podemos hacer es utilizar otra herramienta de la estadística que se llama desviación estándar, la cual me va a decir o me va a quitar estos dos como valores que están totalmente disparados hacia arriba o hacia abajo, me los va a quitar de los datos para que pueda yo tener una muestra o sacar pues el número más correcto, ¿no? Sin embargo, aún así podemos tener pues cierto porcentaje de error, por lo cual hay otra fórmula que nos va a ayudar a tener un número más exacto que le llamamos coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, su fórmula es la desviación estándar entre la media. Y pues bueno, con esta fórmula podemos sacar un dato pues más correcto, ¿no? Y pues bueno, regresándome al tema de la variabilidad en las operaciones, hay que entender que en las operaciones tenemos dos tiempos diferentes. A uno le llamamos tiempo entre llegadas. Básicamente es el tiempo que tenemos en que las entidades puedan entrar a un proceso, ¿no? Como una cola de espera. ¿Por qué puede ser este tiempo? Estamos esperando la llegada de materiales, o que un proveedor pudo haber entregado tarde una materia prima, o la que entregó se rechazó porque venía mal de calidad. Entonces, pues todos estos tiempos pues pueden ser variables, y eso se le llama tiempo entre llegadas. Y hay otro tiempo al cual le llamamos tiempo de proceso efectivo. Viéndonos al ejemplo de las salchichas, es básicamente desde que entra el kilo de carne a la máquina hasta que salen las salchichas, es el tiempo de proceso efectivo. Pero ¿qué pasa cuando se está procesando? Puede que este kilo de carne se tarde 8 horas en poder sacar, ¿no? O en poder procesar este kilo. Entonces, pues 8 horas es mucho tiempo, ¿no? Es un periodo muy largo para que los operadores estén ahí en la máquina todo el tiempo. Entonces, vamos a considerar que durante esas 8 horas, media hora de estas 8 se fue el personal a comer. Entonces, pues bueno, tal vez la máquina no esté operando como tal, pero como no ha salido el kilo de carne, se sigue considerando como tiempo de proceso efectivo. O que si hubo una descompostura en la máquina, se tuvo que parar un poco el proceso para que el técnico fuera a arreglar la máquina, se sigue considerando como tiempo de proceso efectivo porque aún no ha terminado de salir el kilo de carne, ¿vale? Eso es importante entenderlo, porque pues no podemos parar el cronómetro y decir, pues aquí ya no estoy operando, me voy a brincar este tiempo de espera. No, porque no ha terminado el proceso. Entonces es importante pues sí incluirnos en este proceso efectivo. Y pues bueno, ya identificando que tenemos estos dos tiempos, pues también los podemos evaluar respecto a sus variabilidades. Y estos van a ser pues a través del coeficiente de variación que platicamos anteriormente. Otra cosa de los que les quiero hablar es la influencia de la variabilidad. Y pues bueno, entonces ya se ha mencionado cómo se puede medir la variabilidad y hemos identificado los tipos de variabilidades en los procesos, pero falta evaluar su causa-efecto entre las variabilidades y el desempeño de un sistema logístico, ¿ok? A lo que le llamamos científicamente la teoría de las colas o las filas. Entonces, en un sistema operacional, las entidades hacen cola detrás de los procesos, lo que genera retrasos en el tiempo, que es el tiempo en que las entidades tardan en ser procesadas. Esto lo podemos imaginar como que existen causas que pueden llegar a generar estos retrasos. Entonces, tenemos a tener esta otra siguiente fórmula. Tiempo de ciclo es igual al atraso más el tiempo del proceso, que era lo que comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, en el ejemplo de la máquina de salchichas, pues mi tiempo de ciclo, como les comentaba, va a ser desde que entra el kilo de carne hasta que salen las salchichas, pero podemos tener diferentes atrasos. Como les comentaba, puede ser un setup, se me descompuso en la máquina,
puede ser que la persona en lugar de tomarse 30 minutos de comida se tardó 40, no sé. Entonces, pues bueno, hay que entender que estos van a ser variabilidades y que van a influir en el proceso, ¿no? Y pues bueno, que esto también puede generar pues tiempos de espera más largos, o pues colas, ¿no? O filas en los procesos. Y pues bueno, entonces también podemos entender que un atraso con la siguiente, podemos identificar un atraso con la siguiente fórmula, que es un factor variable por el factor de utilización por el tiempo de proceso efectivo. Esto sería promedio para una entidad en la estación. Y pues bueno, es importante también entender que se pueden reducir los atrasos con una combinación de actividades como bajar la utilización y reducir la variabilidad. La reducción de la variabilidad es la más efectiva para reducir los cuellos de botella. Entonces, podemos concluir que la reducción de la utilización tienden a tener un impacto mucho mayor en el retraso de las reducciones en la variabilidad. Pero, sin embargo, debido a que la capacidad es costosa, lo más deseable es tener una alta utilización. Y la única manera de tener una alta utilización sin grandes retrasos es tener una baja de variabilidades. Por esta razón, la reducción de la variabilidad es a menudo la clave para lograr sistemas logísticos eficientes. Entonces, pues bueno, a lo que quiero llegar es que una vez que nosotros estamos evaluando o entendiendo nuestros procesos, podemos identificar cuáles son las variables que más se producen en la línea. A lo mejor una persona pues siempre se toma 40 minutos en lugar de 30 de comida. Entonces, pues bueno, hay que recordarle a esta persona que la comida pues solo son de 30 minutos, ¿no? Porque entre más tiempo se tarde, más tiempo va a tardar en operarse la máquina, voy a tener una fila, ¿no? de carne esperando entrar a la máquina, pero no ha podido entrar porque pues no ha salido la primera, porque no está siendo tan eficiente el proceso, o tal vez en mi evaluación sale que siempre se me descompone la misma máquina por la misma pieza, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que revisar qué se tendría que hacer en ese caso, hacerle un mantenimiento preventivo o ya mandar a reparar la máquina, cambiarle piezas. Pues bueno, es importante entender todo esto para poder hacer un sistema logístico eficiente. Espero que les haya gustado este video, que hayan entendido todo lo que yo les traté, ¿no? de explicar en este video. Que pasen muy buen día, cuídense mucho.